Ok, ya estamos grabando. Una disculpa por no empezar a grabar un poquito antes. Como les decía, repito, alguien me preguntó sobre cómo vamos a hacer esta cuestión del examen en tiempos y te digo, dos posibilidades. Una, un examen corto de una hora, hora y media, perdón, no, de hora y media o 2 horas, con pocas preguntas, pero un poco difíciles. Bueno, no necesariamente tienen que ser imposibles, sino simplemente que tomen o que te tome un tiempo buscarlas en Google, ¿no? O resolverlas en matemática, quizás, no lo sé. Eh, entonces, esa es como la idea. Y la otra posibilidad es hacerte un examen como regularmente lo hacemos, pero con un poco más de dificultad para que pues tú lo puedas analizar con todo el cuidado del mundo, con un poquito más de tiempo, quizás unas 4 horas o 3, y tú puedas ponerte bien de acuerdo con tu equipo, etcétera, y nos mandas tus respuestas. Recuerda que las respuestas nos las vas a mandar al Classroom en un archivo de PDF que no pese más de 10 megas o que esté en 10 megas como límite aproximado y ya, ¿no? Entonces esas dos opciones vamos a tener. Lo voy a comentar con los adjuntos para ver también cómo andan ellos, qué opinan, etcétera. Y te repito, el semestre pasado el formato que usamos fue el segundo, es decir, hicimos un examen un poco largo, en tiempo me refiero, con su nivel, y creo que nos funcionó. Pero bueno, también está en ustedes que me digan, ay, es que yo tengo tal examen y eso, entonces esas cosas trataremos de hacerlos a la hora de la clase. Si te tienes que tomar tiempo para otras clases, sí te sugiero que pues lo vayas platicando con algunos otros profesores o que tú mismo te vayas agendando para pedirle los apuntes a algún compañero. Eh, Otra cosa, es muy probable que, no dudo que exista la posibilidad de que se te traslapen los exámenes. Entonces, salvo que sean demasiadas personas las que están traslapadas en examen, podemos cambiar las fechas u horarios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al ser demasiadas personas aumenta la probabilidad de que alguno de ustedes esté tomando una materia que no sea como unos pocos o unos cuantos, y tal vez es el único caso que tiene otro examen. Entonces, de ser el caso, por favor, coméntanoslo y ya veremos qué hacer contigo particularmente, ¿no? Pero, insisto, esos son casos muy eh, poco probables. Claro, no dudo que existan y no es cero la probabilidad, ¿vale? Entonces, ok, dice, mire, por ejemplo, aquí Fernando dice que todos los viernes de 8 a 10 tiene una evaluación en línea, como un cuestionario. ¿De qué materia es, Fernando? Ah, de 9 a 10, de proba. Entonces, ¿quiénes más están en la situación de Fernando? Bueno, ¿alguien más está en la situación de Fernando? Ok, Diana tiene amontonada esta clase, o sea, está atrapada con otra materia, ok. Bueno, ¿quién más está en esa situación de Fernando? Que tenga una evaluación ese viernes o los viernes. Changos, creo que eres el único caso, Fernando, por lo menos de los 34 que están. Ah, ok. Esme dice que lo mismo, pero de 10 a 11. Ok. Miren, otra posibilidad es que si en la mañana están ocupados, porque supongo que están tomando todas sus clases en la mañana, o la mayoría lo está haciendo así, porque escogieron este horario, podría ser que hagamos este examen en la tarde. El semestre pasado así fue. Es decir, la clase, no me acuerdo, creo que era a las 7 de la mañana o demasiado temprano, y al final de cuentas, evaluaciones y ese tipo de cosas las hacían en la tarde. En la tarde me refiero, no sé, comenzar a las 2 de la tarde su examen, acabar a las 6, etcétera, ¿no? Entonces, claro, hay alguien que dice también, tengo un examen o una evaluación de 2 a 4.
Entonces, sí, ya ve, como les digo, es difícil unir o sí, tener en común, intersectar horarios, ¿no? También hay una chica que comenta que tiene clases en la tarde, entonces es complicado. Yo lo que sugiero es hacerlo en la hora de la clase y quizás un examen relativamente corto. No lo sugiero tanto porque puede ser que mueras, porque no lo alcanzaste a terminar y eso sí sería muy triste. Bueno, yo siento que es triste que no te vaya bien en un examen porque no lo acabaste, ¿no? No siento que sea la mejor forma de evaluar a alguien. Y de hecho creo que muchas veces en la facultad ocurre que el índice de reprobados es alto a veces porque pasa eso. Y claro, también tiene su dificultad, pero en ocasiones hay otros factores, ¿no? Saraí propone, tal vez los sábados sea más fácil. También por mí no habría ningún problema que sea un sábado. Ya es cuestión de ti que puedas sacrificar unas horas de ver memes, para hacer el examen. Entonces, sí, a mí me parece buena propuesta el sábado. Un sábado creo que es bastante accesible. Y no tendría ningún inconveniente. Bueno, y ahora Caro dice que el sábado trabaja. Bueno, quizás vale la pena para esta o a esta altura que nos pongamos de acuerdo a lo largo de estos días. Todavía falta bastante tiempo para terminar, digo, para terminar, para evaluarlos. Entonces, pues igual y la siguiente semana, no, pero la siguiente semana nos vemos el jueves. Y si es el examen, no, pero el examen tendría como 2 semanas, ¿no? Algo así. Entonces todavía nos queda tiempo. Si quieren, piénsenlo, medítenlo. Igual ya hasta hacemos una encuesta en el grupo, porque otra cosa es que son 34 personas y se supone que la clase es de 90, entonces, pues, forman una tercera parte del curso. Entonces, siento que, pues, no es muy apto hacer algo ahorita porque no están todos, no están las terceras partes de la clase. Entonces, mejor hacemos una encuesta o algo así, y ahora sí que lo podríamos formular en forma democrática, ¿no? Y bueno, ok. El volado también me agrada, Luis. También suena padre. Ok. Entonces, no sé si hay dudas hasta ahorita. Ah, por cierto, alguien había preguntado, creo que sobre un problema concreto. Eh, Déjenme ver cuál era la pregunta 19. Saraí, Lilian, comento eso. Déjenme ver cuál era la tarea. Eh, ¿Dónde está esa tarea? Ah, que ahora está en el Drive, ¿verdad? Ah, ¿qué? Ah, claro. Bueno, entonces estoy abriendo la tarea porque definitivamente no me acuerdo de cuál es la pregunta 19. Ok, ok. La pregunta 19 es ver una película. Entonces, este, dice que vean en equipos, parejas o individualmente la película Una mente brillante, Beautiful Mind, que relata la vida del matemático Yonash, y la película Hidden Figures, talentos ocultos, somos alzadas en historias reales. Ok, bueno, aquí la idea es simplemente que la veas. No tienes que hacer ninguna reseña, ni mucho menos, simplemente velas. ¿Ok? Esa es tu tarea. No estoy seguro que las películas están en Netflix o en YouTube. Entonces, pues sí, preferiré que tú las consigas de la mejor forma en la que tú puedas. Este, Evidentemente andan por ahí en cualquier lado, entonces seguro puedes o googlearlas o salir un rato a caminar por ahí y las puedes encontrar, ¿verdad? Entonces son solamente ver dos películas, ¿ok? ¿Para qué? Para que te distraigas un poco y para que si no conocías a estas personas o no las has visto, sepas un poquito de ellas. Creo que las dos están muy buenas, creo que son películas muy motivadoras. Eh, en particular, la de la mente brillante, una mente brillante, a mí me gusta muchísimo porque yo la vi cuando
estaba en la licenciatura, creo que estaba como en tercer semestre, estaba casi como por tu edad más o menos, y me encantó así, me mamó chingón. Fue una película que me gustó mucho y, por ejemplo, creo que en Cálculo 3 estaba viendo justamente cosas de este operador de divergencia, ¿no? No recuerdo bien como tal, o el rotacional, algo así. El chiste es que estaba sacando unas demostraciones, unos cálculos con esa cosa, y en la película sale un poquito de eso. Entonces, me gustó mucho verla, la historia está buenísima. Yo no sabía como tal quién era John Nash hasta que vi la película. Me encantó de verdad mucho, mucho. Y bueno, también la de talentos ocultos, pues es muy importante. Yo creo que es históricamente la vida de la protagonista es muy, no sé, muy motivante en especial para las mujeres científicas que están formándose, porque relata así como cómo superó ella toda la problemática que implicaba ser mujer y ser una mujer además de color en Estados Unidos trabajando en la NASA, ¿no? Entonces, está muy buena, yo creo que la recomiendo. Son justamente como que para que te inspires un poquito, que, no sé, que tomes energías de algún lado, ¿no? Este, y bueno, igual, ¿saben qué? Algo que se me ocurría justamente para no aburrirnos a veces trabajando, haciendo cosas, igual y podríamos hacer como un debate o una discusión de las películas que a veces les dejo en las tareas para que vean. Igual y podría ser algo padre, ¿no? Para que platiquen su experiencia de, no, es que yo la vi con mi crush y demás, y por lo menos la vi virtualmente, ¿no? Ahorita igual y no es tan bueno que lo veas así. O sí, no lo sé, depende. Nada más cuídate en muchos aspectos, en muchos aspectos. Entonces, sí, no lo sé. Creo que podría ser una buena idea. Como si esas cosas pasaran, coincido. No, no, puede ser, puede ser. Ah, Diana está haciendo la sugerencia que descarguen la App Play y que ahí viene. Entonces, que ambas las veo con sus papás. Sí, claro, es una película son películas muy buenas. Eh, Más adelante les voy a dejar otros pares así de películas que vean y que aprendan un poco de vidas de gentes que están ahí, ¿no? Que han hecho historia. Eventualmente te voy a dejar que veas la de la teoría del todo, que relata un poco la vida de Stephen Hawking. Por cierto, algo que me agradó mucho eh, en los recientes premios Nobel del año fue que Penrose se ganó el premio Nobel. A mí me encantó esa noticia. Fue muy padre ver que se lo ganó, ¿no? Alguien por lo menos que era representativo a Hawking. Y también la otra que va a estar es la de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ah, está esta película. Ah, claro, la de Ramanujan. Si eres matemático y te gusta especialmente teoría de números, esta está buenísima. Claro, la propia historia de Ramanujan está muy buena. Yo a Ramanujan bueno, no es que lo conociera personalmente, sino me acerqué un poquito a lo que hacía Ramanujan siendo físico, porque muchas soluciones a veces en la física implican series, ¿no? Y entonces algunas de estas fueron como aplicaciones que formuló Ramanujan en series. Claro, obviamente no sabía de su vida, ni mucho menos, pero la película está muy buena. Está muy triste también un poco. Bueno, no sé. Creo que muchas películas estas son a veces algo tristes en alguna parte. En fin, creo que ya gasté demasiado tiempo hablando de películas y de cómo vamos a hacer lo de la tarea. No sé si hay dudas de la clase hasta ahorita. Lo que vamos a hacer hoy es ver esta cuestión de ecuaciones no exactas, comenzarlo, quizás lo acabe mañana con un video. Hasta el momento ya vimos ecuaciones exactas. Creo que se me pasó subir el video de ecuaciones exactas. O bueno, no subir, sino el video está en YouTube, pero creo que no compartí el link en Facebook. Este, entonces es posible que no lo hayas visto. Yo pienso que sí, porque ya incluso a Paola le dije que diera la clase justamente de ecuaciones exactas.
Y repito, lo que vamos a ver hoy o lo que vamos a checar es el caso de ecuaciones no exactas. Entonces, no sé si hay dudas hasta el momento de esos videos que han sido subidos. Ah, ok, Pau ya subió el video, perfecto. Sí, sí, la verdad, a mí, discúlpenme si en ocasiones se me olvidan algunas cosas. Primera, sí, reconozco que sí soy olvidadizo, sí se me van a veces las cabras, y la otra es que de repente estoy demasiado, absurdamente, ridículamente ocupado. Entonces, no sé si esta cuestión de la contingencia, está padre que uno trabaje desde su casa, pero a veces nos forza a trabajar o nos motiva también a trabajar más porque pues al momento de estar en tu casa, con la comodidad en tu computadora ahí sentadito, pues te sientes cómodo y como que te sientes a gusto trabajando y eso extiende el tiempo de las cosas que estás checando, ¿no? Entonces, de repente estoy haciendo investigación, principalmente yo hago cosas de investigación, entonces eso requiere mucho tiempo. Luego estoy en varias reuniones y así, y de repente, chin, se me olvidó hacer cosas, ¿no? Entonces, sí. Lo bueno es que tengo un muy buen equipo de adjuntos y ellos me están repitiendo así de, la tarea, el examen y esas cosas. Entonces, son un muy buen equipo. Y también ustedes, ¿no? Con confianza pueden hacer todo lo que, ¿cómo se llama? O comentarme todo lo que ustedes gusten, ¿no? Ah, sí. Y el que hacer, claro, el que hacer, como dice Lidia. Bueno, entonces, no hay preguntas, no hay dudas. Ok, entonces parece ser que todo bien hasta el momento, como menciona Fernando. Si tienes dudas, insisto, no tengas pena y abre tu micrófono o coméntanoslo entonces con confianza, no hay ningún problema. Como no hay comentarios ahorita inmediatos, voy a continuar. A ver, tan, tan, tan. Una pregunta, no están viendo mi pantalla, ¿verdad? Es decir, no la estoy compartiendo. Ok, entonces voy a comenzar a compartir mi pantalla para que veas. Ok, aquí le voy a cancelar toda la pantalla. Ok, entonces ya se está compartiendo mi pantalla y lo hago para que podamos checar estas notas, ¿no? Entonces, ok, ahí está. Solo déjenme pasar un poco para acá mi tabletcita. Ok, bueno, entonces, te decía, ya hemos visto ecuaciones exactas, pero el punto es, ¿qué pasa si tu ecuación es exacta? Entonces, ya te decía que las ecuaciones se pueden representar o escribir con este formato, en la que tú tienes dos funciones x y y cuyo cociente negativo justamente correspondía a la derivada de la función y como dependiente o dependiente de x. Entonces eso ya lo expliqué en la clase pasada. Y el chiste es que si tú tenías una ecuación exacta, si estos dos términos en sus derivadas parciales, esta es y esta era con respecto de que si estas dos cosas son iguales, dices, tenemos una ecuación exacta, ¿no? Y te enseñé cómo lo puedes resolver, simplemente integras parcialmente las funciones m y n, m respecto a x, n respecto a y, y verificas una igualdad que se debe satisfacer, ¿no? Quizás incluyendo algunos términos adicionales que completen tu función que en su momento llamé h, ¿no? Que está igualado a una constante. Entonces, ese era el camino para resolver una ecuación exacta. Insisto, ya lo vimos en la clase, también ya lo vio Pau con algunos otros ejemplos variados. Y la pregunta es, ¿qué pasa si esa parcial o esas parciales son diferentes entre sí? Entonces, si estas dos parciales son diferentes entre sí, pues lo que va a ocurrir es que vas a tener una ecuación no
exacta, así de fácil. Ya ves esa cuestión de, pues, ¿es una ecuación lineal o no? Pues acá es, si no es satisfecho, pues esta es una ecuación no exacta. Si es no exacta, sí te vas a poner un poco triste, así como, oh, qué tristeza, lo siento, tenía que dibujar algo. Bueno, tienes una ecuación no exacta, entonces sí te pones algo triste porque pues muchas cosas de las que tú podías utilizar acá arriba, no las vas a utilizar, no las vas a poder emplear para resolver este problema. Y ahora, casi la mayoría de las ecuaciones no lineales que vienen en un libro, por lo general, son no exactas. Eso no significa que no se puedan resolver. Y la cuestión para resolverlas es eh, que le vamos a dar la vuelta, ¿no? La forma en la que vamos a proceder para estas cosas es darle la vuelta al problema. ¿Cómo? Si tú tenías una ecuación no exacta, la vas a forzar, vamos a forzar la ecuación. Entonces es como la clave o el punto importante es forzar la ecuación diferencial ordinaria para tener ecuación exacta. Ay, perdón, aquí no lo escribí tan padre. Entonces, ese es el método que vamos a seguir. Si tu ecuación no era exacta, pues la vamos a forzar para que sea exacta, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a forzar la ecuación diferencial para que sí sea exacta? Espero que hasta aquí, no sé si haya dudas, de todos modos me vengo para acá. Voy a estar checando regularmente el chat porque creo que no siempre me aparecen los mensajitos de chat o de comentarios. Bueno, no hay comentarios. Entonces, vamos a forzar la ecuación no exacta para que sea exacta. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues vamos a meter un fantástico 1. ¿Cómo vamos a hacer este 1? Pues vamos a meter un factor. Estoy escribiendo en la nada. Aquí está. Ok. Entonces, tú tenías originalmente esta ecuación diferencial. M, X, Y, diferencial de X más N, función de X, Y, diferencial de Y, igual a 0. Esa es tu ecuación original. Pues lo que vamos a hacer es introducir un factor mu. Y pues cuando multipliques por mu, esto sigue siendo un 0, entonces esta parte sigue siendo 0, de modo que tengas una nueva m, que vamos a llamar m barra si quieres, y aquí vas a tener una nueva n barra. Tal que la parcial de m barra respecto de y sea igual a la parcial de n barra respecto de x. Ese es el objetivo. Y la pregunta va a ser, ¿quién es o qué es esta cosa mu? Entonces, ese es el camino que vamos a seguir. Vamos a forzar a la ecuación de ser no exacta, es a que sea exacta vía un término. Este término nuevo sí va a tener un nombre y es conocido en la literatura y tú lo puedes googlear como quieras ahí y saber todo lo que quieras saber y teoremas y cosas que pueden explorarse. Hay una infinidad de cosas que son chistositas ahí, pero tampoco es algo muy complicado. Esta cosa se llama el factor integrante. El término integrante justamente se va a asociar a que te va a permitir integrar parcialmente las cosas. Perdón si se oye el gallo, lo siento, es mi gallo que se llama Claudio. Creo que ya te lo había comentado hace un tiempo, pero bueno, cosas de la vida. Creo que apenas está despertando, lo hice demasiado tarde hoy, pero bueno. Entonces este factor integrante, insisto, lo que hace es permitirte integrar parcialmente las cosas como si fuera o trataras una ecuación exacta, porque vas a tener esta nueva cantidad m barra y n barra, ¿ok?
Y entonces la pregunta es, ¿cómo la puedes formular? Dices, bueno, en principio, pues la función mu puede ser una cantidad, una función que puede depender de x y de y al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, tú quieres satisfacer esta cantidad. Pues vamos a introducir esta cosa en la expresión y vamos a sacar derivadas parciales de los productos que tengamos que hacer y vamos a ver qué consecuencias vamos a concluir. De esas conclusiones, vamos a deducir cosas haciendo ciertas hipótesis, ¿ok? Y vamos a llegar a algo muy explícito para esta cosa. Es decir, ahorita es una incógnita, es decir, ok, te creo. Creo que la idea es fácil. Bueno, la idea es representativamente fácil. Introduces simplemente un término, una función, haga tu ecuación exacta. No hay problema porque pues estás igualando, o sea, el igual se va a mantener, no hay ningún problema en que lo metas, es un 1 ahí metido. Y el objetivo, insisto, es calcular. No ahora, perdón, no se escucha el del gas allá afuera. Me recuerda mucho el video que subió Jesús, lo siento, es que no falta que pase ahorita el del tamal, los tamales, ¿no? Lo siento. Ay, Dios. Espero que no haya comentarios chistosos. Ay, chale. Lo siento, lo siento. No puedo olvidar eso. Ok, entonces, maldición. Diablos, qué bueno que no está abierta mi cámara. Perdón, lo siento. Les decía. Entonces, como perdón, no m barra, como m barra, ay, lo siento en serio, es mu de x y por m, que depende de x, y, entonces, la parcial de m barra respecto de y es, pues, la derivada de este producto. Entonces sería mu, que depende de x, y, por la parcial de m respecto a y, ¿verdad? Más la parcial de de mu de x, y respecto a y por m, que depende de x, y. Ok, ahí estamos. Y algo análogo, pues para n, ¿no? Entonces, n barra es igual a mu de x, y por la cantidad n, por la función n. Esto nos implica que la parcial de n barra respecto de x es igual a mu, ahorita estoy dejando estas dependencias porque van a ser relevantes, ya después las vamos a quitar, te voy a decir por qué, pero bueno, ahorita no importa. Entonces, más, y aquí me faltó la dependencia de x, y, más eh, la parcial de mu de x, y respecto de x por n, que depende de x, y. ¿Ok? Entonces, está padre, y si queremos que se satisfaga esta relación, pues tendríamos que tener esta igualdad entre esta cosa y esta cosa. Entonces, si la parcial de m respecto de y igual a la parcial de n respecto de x, entonces nos queda que mu, pues por la parcial de m respecto de y más la parcial de mu respecto de y por m tiene que ser igual a mu por la parcial de m respecto de x más la parcial de mu respecto de x por n. Ja, tienes que resolver esa cosa donde, ojo, m es algo dado, n es algo dado y tu objetivo es determinar la mu, perdón, ¿no? Entonces tienes que resolver esta igualdad para mu. ¿Qué es esto? Esto es una ecuación diferencial parcial para mu. Entonces, suena como un círculo muy feo y vicioso en el que si tú quieres resolver una ecuación diferencial no lineal, no exacta, tienes que resolver una ecuación diferencial parcial
porque aquí tu objetivo es determinar mu. No sé si se comprende la problemática de hacer esto. Entonces, insisto, tienes que resolver algo, entre comillas, sencillo, pero para resolverlo tienes que dar solución a algo mucho más complicado que no sabes en principio ahorita hacer. Entonces suena totalmente como antipedagógico, ¿sí? ¿Por qué? Porque, insisto, para resolver una ecuación diferencial ordinaria resulta que tienes que resolver una ecuación diferencial parcial para determinar esa cantidad mu, suponiendo que mu, repito, es una función que depende de estas dos variables en forma simultánea, ¿sí? Entonces, eso no nos puede llevar a un camino obvio o, pues, relativamente interesante. Y lo que vamos a acabar haciendo es una suposición que sí nos va a ser útil. Entonces, lo que vamos a hacer es, ok, ya vimos que esto se complica bastante si pensamos en deducir esta función mu. ¿Qué te parece que si en lugar de resolver una ecuación diferencial parcial para mu, resolvemos una ecuación diferencial ordinaria pero para mu? ¿Cómo? Pues vamos a hacer dos posibilidades. Una es que tu función mu sea una función que depende explícitamente de x. Y la otra es que tu función mu dependa de y. Entonces vamos a tener dos casos. ¿Por qué no vamos a abordar este, en el que mu es una función de ambas? Pues porque si lo quieres hacer así, tienes que resolver una ecuación diferencial parcial y tú no tienes ahorita las herramientas para hacerlo. No digo que no lo puedas hacer. Sí lo puedes hacer, pero ya conociendo cosas más avanzadas y cosas con derivadas parciales. Pero no es el camino que vamos a seguir pues, pedagógicamente no es lo más recomendable, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es separar los dos casos de esta manera. Una, consideras tu mu como dependiente o como función de x y la otra como función de y. Vamos a hacer el caso, pensémoslo ya, el caso 1, en el que tu función sea una cantidad que dependa de x, ¿ok? Si es así, pues implicas que la parcial de mu respecto de y es 0, ¿sí? Y la parcial de mu respecto de x es la derivada de mu con respecto de x, porque es una función de una variable. Entonces la derivada parcial se transforma en una derivada total. Por lo tanto, de la ecuación amarilla, o de la cosa esa encuadrada en amarillo, vas a tener que mu, función de x, repito, por la parcial de m respecto a y. Por cierto, una cosa, quizás en cálculo 3 ya te lo habían mencionado, pero en los libros o en las anotaciones a veces las parciales se denotan así, mira. Pensemos que tienes la parcial de m respecto de y, pues eso es equivalente a que tú pongas my, así. O también lo puedes escribir así, mira. ¿Sí? Esas cosas que estoy encerrando aquí o escribiendo aquí son simplemente notación, ¿ok? Para que si en un libro ves algo así digas, ¿qué carajos es eso? Pues es notación de las derivadas parciales, ¿ok? Bueno, creo que las voy a escribir con la notación. eh, Aquí está. Creo que las voy a anotar así porque pues me ahorra un poquito el espacio de poner una como división que vamos a sacar más adelante. Y pues bueno, este término es 0, el de la parcial de mu respecto de y esto es igual a mu por la parcial de x, de n respecto a x, más la derivada de mu respecto a x por n. Y tu ecuación diferencial ahora sí es una cosa lineal, perdón, es una ecuación que puedes resolver para mu. Aquí está mu, aquí está mu, aquí está mu. Y date cuenta que es una ecuación lineal, porque recuerda, estas cosas, estas derivadas parciales,
son cosas conocidas, son funciones, ¿sí? Son como parámetros que te damos o te va a dar el problema. La cuestión es quién es mu. Entonces, date cuenta que tú puedes decir, pues la derivada de mu respecto de x por n acaba siendo mu por la parcial de m respecto a y menos la parcial de n respecto a x. ¿Sí? Y recuerda que mu es función de x. Entonces, tú podrías pasar esta mu dividiendo y esta n también dividiendo. Entonces te va a quedar 1 sobre mu, función de x, por la derivada total de mu respecto de x, es igual a la parcial de y, perdón, la parcial de m respecto a y, menos la parcial de n respecto de x, sobre n. Y este chunche que estoy aquí encerrando en paréntesis, tú lo puedes calcular, porque simplemente son sacar las derivadas, restarlas y dividirlas entre esta cosa, lo cual pues puede darte algo feíto o algo sencillo, no lo sé, ya depende que sea ya depende que sea m y que sea n. E insisto, el objetivo ahorita es determinar quién es mu, ¿no? Pero tienes una ecuación diferencial para deducirla. Entonces, ¿qué estás teniendo aquí? Pues es una ecuación diferencial de primer orden lineal para mu. Date cuenta que mu está aquí en forma lineal y aquí está la derivada de mu en forma lineal. Es una ecuación diferencial de mu, ¿no? Entonces, la integramos como función de x. Y pues lo que vamos a tener de este lado también es la integral de este chunche respecto a x. ¿Ok? Y aquí está la integral de la composición de una función. Entonces, repetimos, esto acaba siendo la integral de la diferencial de mu sobre mu, pues acaba siendo igual a este coso. No lo voy a escribir porque pues estoy simplemente repitiendo lo mismo. Y la integral de este lado es el logaritmo, ¿no? Entonces, cuando tú sacas esta integral, te queda el logaritmo de mu. Y eso lo podemos escribir así como el logaritmo de mu igual a este coso. Y lo que te interesa calcular es mu. Entonces puedes despejar y te va a quedar que mu, función de x, es igual a, por cierto, aquí también puedes agregar tu constante de integración acá. Si quieres, ahorita le voy a llamar c tilde, porque pues cuando integres este lado te va a salir una constante de integración que la puedes pasar de este lado, no hay problema. Y al final de cuentas, esta constante de integración también va a hacer, la puedes hacer un fantástico algo para que al final te quede un 1 multiplicado por e a la integral de la parcial de y, perdón, la parcial de mu respecto de y, m, perdón, por la parcial de n respecto a x sobre n de esta manera. E insisto, esta cantidad puede ser omisa. ¿Sí me explico? Porque al final va a quedar como aquí representativamente con otra bitilde, pero esta cantidad la vamos a definir como un 1 por convención. ¿Por qué? Porque recuerda que esta cantidad mu está multiplicándose por toda la expresión acá arriba, aquí, está multiplicando de los dos lados y de este lado está multiplicando por un 0. Entonces, si traías una constante adicional aquí, c bitilde, pues lo puedes dividir todo entre c bitilde y anular esa dependencia de esa constante. Entonces, esa constante que traías cargando de la integración, olvídala, no pasa nada si la quitas aquí. ¿Por qué? Porque se puede anular. Tú puedes seleccionar la constante a modo de que se anule la constante y definir simplemente esta mu sin la dependencia de esa constante. Es algo parecido a lo que hicimos cuando calculábamos una función muy parecida para la ecuación de primer orden, ¿no? Entonces, ya está resuelto tu problema. Ya encontraste la función mu que va a satisfacer que si tu función está, depende de x, cuando la encuentres o resuelvas, vas a regresar a una ecuación exacta. Entonces, esta es tu fórmula deducida
para calcular ese factor integrante. Date cuenta que esto no es obvio ni es fácil de calcular en general. Piensa que m y n son funciones algo feas. Entonces lo vas a tener que derivar parcialmente. Vas a tener que restar. Vas a dividir entre n y eso lo vas a integrar. Y eso es la primera parte, porque con esto obtienes mu. Ya que obtuviste mu, ahora tienes que resolver la ecuación exacta que se va a satisfacer o se satisface por construcción. Recuerda que mu, función de x por m, que depende de xy, diferencial de x, más mu, que depende de x, por n, que depende de x, y, diferencial de y, es 0. Ahora, este objeto y este objeto que te define m barra y n barra, sí va a ser una ecuación exacta. ¿Por qué? Porque la construimos así. O sea, partimos de su construcción y pues por supuesto que va a obedecerla. Claro, que sea complicado calcularlo, pues sí va a ser algo talachudo, ¿no? Pero esta cosa ahora sí ya va a ser una ecuación exacta. Y pues para resolver la ecuación exacta procedes a como lo hicimos con las ecuaciones exactas y ya resolviste el problema. Pero el camino es más largo. ¿Por qué? Porque pues tienes que introducir ese factor mu, ese factor integrante. Ahora, ya hiciste el caso 1. ¿Podrías considerar un segundo caso en el que en lugar de tomar una función que dependa de x, podrías decir, caso 2, mu función de y? Entonces puedes hacer un tratamiento exactamente igual o repetido y llegar a una cantidad muy semejante, en la que mu, función de y, es igual a, y aquí déjame ver las notas porque pues, no me las sé de memoria, y si no, pues lo podemos deducir, ¿no? No es tampoco muy complicado. Ok, si sacas el factor integrante que depende de y, va a ser e elevado a la integral de la parcial de n respecto de x menos la parcial de m respecto de y sobre m integrado respecto de y. Déjame ver si sí tiene sentido esto, porque tal vez hasta lo escribí mal. Ok, vamos a ver aquí, lo podemos deducir, ¿no? Tenemos esto, entonces esta cosa es la que muere, porque ahora vas a tener que la parcial de mu respecto a x es 0, entonces es parcial de n respecto de x, ajá, es parcial de n menos parcial de m sobre m, parcial de n respecto de x, sí, sí está bien, entonces ya, así tendrías tu otro factor integrante. Y entonces te puede generar una pregunta de ambigüedad y puedes preguntarte, ok, estamos resolviendo la ecuación diferencial para dos casos. Entonces podría tener dos factores integrantes, el de x o el de y. ¿Cuál uso? Y la respuesta está en la que siga tu corazón. Quizás suene ridículo como lo mencioné, pero va a depender, o sea, la elección de cuál factor de integrante vas a usar va a depender de la ecuación diferencial que tú estés resolviendo. Es decir, en algunos casos te conviene más calcular el de x o en algunos otros casos el de y eso va a ser a priori de tu ecuación diferencial. No hay un método o una forma en la que tú puedas deducir, ah, sí, claro, este es el que me conviene o este no me conviene. Eso ya va a depender de la práctica, ¿sí? ¿Por qué? Porque en algunos momentos tal vez el factor que te conviene va a ser el que dependa de x o el de y. No sé, pensemos este ejemplo. ¿Cómo podrías reconocer qué factor integrante vas a usar? Pensemos que tienes aquí una función de, pues sí, tienes tu dichosa m, ahí arbitraria, que depende de las dos variables, diferencial de x, más, no sé, un 3 por diferencial de y, igual a 0.
Entonces, una opción es que no desacoplaste bien M de alguna manera y pues te quedó este 3, o tal vez así la viste y la tienes que resolver así, ¿no? Tal vez no había mucha forma en la que pudieras expresar todo de una manera muy bonita, a modo que existiera una N diferente de 3, no lo sé. Tal vez simplemente tienes una constante aquí. Entonces, como la parcial de N respecto de X va a ser 0, porque esta sería tu N, y pues esta sería ya directamente la M. Aquí la parcial de M respecto de Y, pues va a ser algo diferente de 0, posiblemente no sé qué sea esto, claro. Eh, pues date cuenta que cuando derives parcialmente esta cosa, da 0 y esto no es igual a esto. Entonces yo te sugeriría, pues, introduce un factor integrante, pero que sea dependiente de X. ¿Por qué? Porque cuando introduzcas esta multiplicación como función de x, pues acá te va a quedar mu función de x por tu m diferencial de x más 3 mu de x diferencial de y, oye, diferencial de y. Y entonces esta n barra, cuando la derives parcialmente respecto de x, sí va a ser algo diferente de cero, ¿sí? Entonces aquí simplemente usamos como la estrategia, eso es todo. Usa ese. Si utilizas el otro factor integrante no te va a ser útil, porque cuando derives parcialmente n barra respecto de y sigue siendo cero. Perdón, dije de y. Cuando derives n barra respecto a x va a ser cero, ¿no? Porque pues sigues teniendo una función de y, entonces no te va a funcionar. Tienes que usar esto, ¿ok? Creo que para esta parte va a ser bueno hacer ejercicios que puedan, con los que puedan practicar, ver, resolver. Yo voy a resolver unos para la siguiente clase que será en video, entonces con Pau le voy a pedir que resuelva más ejercicios de ecuaciones que no son exactas, utilizando esta cuestión del factor integrante. ¿Ok? Después lo que vamos a hacer es profundizar una cuestión que tiene que ver con esto de la condición inicial, ¿no? ¿Por qué? Porque yo en las clases pasadas te decía, si tú das una condición inicial, lo que estás haciendo es fijas una curva de nivel, ¿no? O sea, eso es lo que estás haciendo. Cuando tú tienes tus soluciones implícitas, lo que estás haciendo es cortes, ¿no? En general. Y cada uno de estos cortes va a resolver tu ecuación diferencial. Pero si tú impones una condición inicial, lo que haces es delimitas una de esas funciones, de una de estas curvas de nivel, ¿ok? Y el objetivo de lo que vamos a ver adelante es, ¿esa curva de nivel es única? Esa es la pregunta. Y la respuesta es, pues sí. Entonces, primero que nada, esa curva de nivel va a existir. Y lo segundo es que además es única. Eso en conjunto se llama el teorema de existencia y unicidad. Para esta parte, yo voy a hacer la parte de, bueno, esta, ¿cómo se llama? Demostración que tiene que ver con la existencia. Entonces tú dices, sí, sí, sí existe. Vamos a utilizar unas funciones, unas cosas que se llaman iteraciones o iteradas de Picard. Y tú también vas a hacer una parte. ¿Por qué quiero que hagas una parte tú? Porque regularmente en las clases uno siempre es el que hace las cuentitas, las tarachas, las demostraciones, etcétera, etcétera. Pero tú ya estás creciendo, de alguna manera ya estás como a la mitad de la carrera, si es que no estás más avanzado, o quizás la estés adelantando, lo cual estaría también bien. Pero creo que no es tan formativo que en una carrera de ciencias de la facultad solamente el profesor siempre te explique todo con peritas y manzanas, o que te lleve por el camino de la demostración y tú te pierdas en la demostración misma y no metas las manos. Entonces, hace unos semestres me interesó que tú también metas las manos en las demostraciones un poco de investigación. ¿Por qué? Porque esto no es algo novedoso, ¿no? O sea, no estoy diciendo que estés descubriendo el hilo negro deduciendo la forma en la que tomas existencia o unicidades o lo ves en cualquier libro de ecuaciones diferenciales. Lo que sí quiero es que hagas un poco de investigación por tu cuenta. Yo creo que hacer investigación es muy importante en tu carrera como científico o científica y siento que
eso no lo exploran de fondo en la facultad. O sea, nos enseñan a hacer las cosas, etcétera, que tú pienses por ti mismo, que deduzcas muchas cosas, pero no a que investigues. O sea, como que siento que sí falta esa cuestión de investigación, en especial en la parte de matemática. Como que en matemáticas no exploramos mucho las investigaciones, ¿no? Entonces, aquí en la tarea te pido que investigues de cualquier referencia esa parte de la demostración eh, de unicidad, ¿no? Entonces, para esta parte vas a hacer una especie de artículo pequeño, escrito en LaTeX, como si fueras ya todo un científico profesional, y escribas esa demostración, que la investigues, que veas referencias, ¿sí? Puedes sacar varias referencias, entre más referencias, pues es relativamente mejor. Si estás haciendo una referencia de en tu investigación, pues básicamente estás copiando el trabajo de alguien más. Entonces, te sugiero que veas varias formas en las que tienen la demostración escritas, libros o artículos o revistas, no lo sé, y que hagas un poco eso, que te formalices en la demostración a modo de investigación. Y esto te va a permitir, una, aprender a hacer eso en forma más correcta, ¿no? Más profesional. Y la otra es que escribas en LaTeX, porque en LaTeX eventualmente quizás hagas una tesis y estoy seguro que quizás no conozcas qué es LaTeX, y LaTeX es un editor de textos científicos con los que escribes formulitas chidas y que todo el mundo usa cuando eres alguien que trabaja en cosas de ciencias, física, matemáticas, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la idea, que pongas en práctica un poco tu parte científica de investigación y redactes un poco en LaTeX, un poco más formal, ¿va? Creo que aquí dejamos la clase. No sé si hay dudas o preguntas. Con confianza pregunten, cuestionenme, no lo sé, pregúntenme, interaccionen, porque tal vez están todos dormidos y no lo sé. Y tampoco soy un bot. Voy a abrir mi cámara para que vean que estoy aquí. No sé si me estoy viendo, pero aquí estoy. Quizás no se vea mi cara como tal o bien mi definición porque pues estoy contra luz, entonces no me veo. Pero bueno, no sé, preguntas, díganme, ¿están ahí? ¿Para cuándo la de la investigación? Me pregunta Aarón. Es parte de tu tarea. Hay un ejercicio, déjenme lo checo. No recuerdo cuál problema es como tal. Ok, es el problema 10. Es justamente eso. Escriban esto en LaTeX. Pueden editarlo en Overleaf. Por cierto, creo que el ayudante Jesús en algún momento incluso hizo un video, no me acuerdo qué hizo para que les pueda ayudar con esa cuestión de escribir en LaTeX, ¿no? Entonces le voy a decir o comentar que se los mande a esta generación para que lo puedan checar. Más preguntas, dudas, con confianza, los escucho. Y si no, pues aquí lo dejamos. La fecha de la tarea aún está pendiente. Estamos quedando que la tarea se entregue el día, tentativamente, el 30. Tentativamente, pero es una tentativa. ¿Ok? ¿Más preguntas? ¿No? ¿Comentarios? Pueden abrir su micrófono si lo necesitan. Mm, ¿Bien? ¿Todo bien? Disculpen, el gallo anda inquieto. Creo que ahorita todo bien. Ok. Entonces, ¿no más preguntas? Ok, entonces creo que damos por terminada la clase el día de hoy. Si a alguien se le queda el video como propietario, porfa, compártame el link, se los agradeceré y bueno, estamos en contacto, ¿vale? Cuídense mucho, saludos a todos, cuídense de eso de la sana distancia. Si ven la película con su crush, pues háganlo con todos los cuidados que implica, todos los cuidados y bueno, ya, eso es todo. Nos estamos viendo. Saludos. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, Hasta profe. luego. Bye.
Me acabo de dar cuenta que no había detenido la grabación esta.